El camino amaneció con herraduras marcadas en el polvo y un olor a azufre que nadie supo explicar. Años después, quienes sobrevivieron entendieron que no todos los tratos se firman con tinta. ¿Cómo un hombre se convirtió en la sombra que aún cabalga cobrando deudas? La consecuencia siempre llega primero. En los caminos del occidente de México, donde la noche cae sin aviso, quedan señales que no pertenecen a ningún caballo vivo. La historia del charro negro no empieza con una aparición, sino con una promesa rota que se repite desde el siglo XIX, como una deuda heredada por la tierra. Antes de la leyenda, hubo un hombre. Registros orales lo sitúan en haciendas de Jalisco y Guanajuato alrededor de 1870. Un charro elegante, ambicioso, respetado por su destreza y temido por su carácter. Su evolución fue rápida, del prestigio al exceso, del orgullo a la necesidad de más. La primera crisis no fue económica, sino moral. Las historias coinciden en que el charro comenzó a perder tierras y prestigio. En aquella época, cuando la superstición era ley no escrita, se decía que ciertos cruces de caminos no debían tomarse después de medianoche. Él lo hizo y escuchó una oferta que no provenía de ningún hombre. No hay documentos escritos del pacto, solo consecuencias. A partir de ese año, sus pérdidas se revirtieron de forma inexplicable. Ganó tierras, poder y respeto, pero cada logro traía consigo un peso invisible. Las leyendas dicen que el charro negro no nace en una noche, se construye deuda tras deuda. La transformación comenzó cuando el reflejo dejó de obedecer. Testimonios recopilados a principios del siglo XX describen que su sombra se movía con retraso, como si algo más la controlara. El hombre seguía vivo, pero el juez ya había comenzado a cabalgar dentro de él. Con el tiempo, el miedo reemplazó al respeto. Los caminos se vaciaron cuando su silueta aparecía. En relatos fechados alrededor de 1910, se menciona que el charro negro ya no pedía nada, cobraba. El hombre había desaparecido, solo quedaba la función. La mayor crisis llegó cuando intentó detenerse. Las leyendas advierten que ningún trato de este tipo permite retiro. El charro negro descubrió que ya no cabalgaba por voluntad, sino por condena. Cada noche que pasaba sin cobrar, el dolor lo consumía desde dentro. Fue entonces cuando dejó de ser visto como hombre. En los cruces, en las veredas, en las carreteras nacientes del siglo XX, su figura comenzó a aparecer y desaparecer sin explicación. El charro negro ya no pertenecía a un lugar ni a un tiempo. La noche que comprendió su destino definitivo, las herraduras no tocaron el suelo. El pacto se había cerrado, el hombre había muerto sin morir y el cobrador había nacido para siempre. Desde entonces, cada trato incumplido tiene un jinete esperando. Pero la deuda más grande aún no había sido cobrada, porque el charro negro no persigue a cualquiera, solo a quienes creen que pueden escapar del precio. En el próximo camino, alguien aceptará su ayuda sin saber a quién pertenece realmente. La deuda siempre encuentra la forma de regresar. A inicios del siglo XX, cuando los caminos comenzaron a llenarse de viajeros y mercancías, el charro negro dejó de ser un rumor rural para convertirse en una presencia constante. No buscaba almas al azar, buscaba promesas hechas en silencio, deseos pronunciados con desesperación. Testimonios recopilados alrededor de 1930 relatan encuentros breves y precisos. El charro negro aparece cuando la necesidad alcanza su punto más alto. No ofrece riqueza, ofrece solución inmediata. Su conflicto ya no es interno,
es funcional, cumple su rol sin emoción, como una ley escrita en la oscuridad. Con el paso de los años, el castigo se volvió más específico. Quienes aceptaban su ayuda comenzaban a notar señales, sombras que no coincidían, reflejos tardíos, el sonido de cascos donde no había caballos. El charro negro no reclama de inmediato, permite que la deuda madure. La transformación final ocurre cuando el deudor intenta huir. Registros periodísticos locales de 1950 mencionan desapariciones en caminos solitarios, siempre precedidas por el mismo signo, herraduras marcadas donde ningún caballo pasó. El charro negro ya no acompaña, ejecuta. Con cada cobro, la figura se vuelve menos humana. Las leyendas modernas coinciden en que bajo el sombrero ya no hay rostro, solo oscuridad compacta. El hombre ambicioso de 1870 ha desaparecido por completo. Queda únicamente el mecanismo del castigo. Pero a pesar de su poder, el charro negro no es libre. Cada trato aceptado renueva su condena. En versiones recopiladas a finales del siglo XX, se afirma que él también paga un precio: existir sin descanso, sin final, atado al mismo pacto que ofrece. Hoy su silueta se adapta a los tiempos. Ya no solo aparece en veredas antiguas, también en carreteras modernas. El escenario cambia, pero la figura es la misma. El charro negro no envejece, evoluciona con el miedo. La pregunta nunca ha sido si existe, sino cuánto estás dispuesto a pedir. Porque el charro negro no obliga, espera, en silencio, y cuando alguien acepta su ayuda, el ciclo vuelve a comenzar exactamente donde terminó hace siglos. Al amanecer, solo quedan las huellas y la sensación de haber sido observado. El trato ya fue sellado, aunque nadie lo recuerde, porque el charro negro no necesita testigos, solo necesita deudas pendientes. Dicen que mientras exista alguien dispuesto a cambiar su destino por una solución fácil, el charro negro seguirá cabalgando, no como castigo, sino como consecuencia. Si esta historia te encontró, no fue por accidente. Aún quedan nombres que no deben pronunciarse y caminos que nadie debería recorrer de noche. Suscríbete. Aquí seguimos contando lo que otros prefieren olvidar, porque algunas leyendas no terminan cuando apagas el video.